Coronet. WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. En 1914, Europa se alegró cuando comenzó una guerra para terminar con todas las guerras. Y luego lloró cuando debió sepultar a más de 8 millones de cadáveres. Sin embargo, en 1938, Europa se preparaba para otro conflicto. ¿Qué la condujo al borde de la autodestrucción? Hoy, en la tradición de Occidente, la Primera Guerra Mundial y el nacimiento del fascismo. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. Ya casi estamos en nuestra época, a principios del siglo XX, nuestro siglo, haciendo que Europa y que el mundo se tornaran más pequeños, más medrosos, más expectantes. El más espectacular de los fenómenos del siglo fue lo que a mí me gusta llamar la Segunda Guerra de los 30 años, desde 1914 hasta 1945. Durante ese periodo, dos guerras mataron a más europeos que cualquiera de los grandes conflictos del pasado. Dejaron la economía en ruinas. Dejaron a millones de europeos sometidos por un régimen totalitario. Antes de 1914, Europa, dominante y dinámica, había sido el centro del mundo. Después de 1945 se redujo a sus básicas dimensiones físicas, una península, tamaño mediano, al extremo oeste de Asia. Con el correr del tiempo, se recuperaría y también superaría su anterior prosperidad, pero jamás volvería a recobrar ese rol preponderante que había tenido durante tanto tiempo en la política mundial. 2 años antes de la Primera Guerra Mundial, mucha gente presentía que era inevitable una catástrofe, pero no imaginaba cómo sería esta. Todos hemos experimentado alguna vez esos presentimientos como pesadillas en que sabemos que algo indefinido pero terrible va a ocurrir y que no hay forma de evitarlo. En 1901, Winston Churchill, entonces de 27 años y recién electo en el Parlamento, dijo en la Cámara de los Comunes que una guerra europea solo acarrearía ruina a los vencidos y desmembramiento y debilitamiento comercial, no mucho menos fatales a los vencedores. Churchill vivió para ver hacerse realidad esta predicción, y no una vez, sino 2. El hecho es que para 1914 la mayoría de las potencias europeas se habían vuelto menos temerosas de luchar que de no luchar. Especialmente Alemania y Austria sentían que la balanza del poder se inclinaba en su contra. Una vez que éstas se movilizaron para la guerra, las demás naciones la siguieron en una mortal avalancha. Sir Edward Grey, secretario de Relaciones Exteriores británico, hombre sensible, de aspecto impertérrito, observando el crepúsculo a través de la ventana de su oficina, dijo: «Las lámparas se están apagando en toda Europa.
no volveremos a verlas encendidas en toda nuestra vida. Los hombres sensibles no se dejaban ver demasiado en esa época, rara vez lo hacían. Se vitoreó la guerra en todas las grandes ciudades, Londres, París, Berlín. Los jóvenes la recibían como una diversión excitante. El poeta Rupert Brooke agradeció al Dios que lo hizo vivir en esa época, apoderándose de nuestros jóvenes y haciéndolos despertar de nuestro letargo. Rupert Brooke logró su diversión y murió. Tal como murieron millones de personas. Y los que no murieron padecieron y se congelaron en trincheras o vivieron para sufrir con extremidades amputadas o pulmones enfermos. Los principales contendientes de uno de los bandos eran los ingleses, los franceses y los rusos, a los que se les unieron los italianos en 1915 y en 1917 los norteamericanos, junto con varias naciones más pequeñas. Del otro bando combatían los alemanes y los austríacos, junto con los turcos y los búlgaros. Obtuvieron la ventaja inicial, pero luego se sumieron en una guerra mortal que continuaba y continuaba hasta que un bando estuviera más hambriento y más exhausto que el otro. Alemania aceptó las rigurosas condiciones del armisticio en el otoño de 1918. Todos estuvieron de acuerdo en que jamás había habido una guerra como esta y que el mundo nunca más podría soportar semejante sacrificio. Más de 8 millones de europeos, quizás 10 millones en total, murieron en los campos de batalla. Alemania y Francia sacrificaron cada una al menos el 16% de su población masculina. Y por si no fuese suficiente, una gran epidemia de influenza en 1918 y 1919 se propagó en un mundo frío, hambriento, débil, matando el doble o el triple de la gente que había matado la guerra. Luego de sepultar los cadáveres, las negociaciones por la paz comenzaron. Por desgracia, no prepararon el terreno para una paz justa y duradera, como lo prometieron, sino, como escribió el economista John Maynard Keynes, para otra guerra justa y duradera. El presidente Woodrow Wilson dirigió a la delegación norteamericana. Los préstamos y provisiones norteamericanos habían sostenido a Francia y a Inglaterra durante la guerra, y esta intervención norteamericana finalmente les ayudó a ganarla. Pero en las negociaciones en París, Wilson no pudo convencer a sus aliados de ser más magnánimos en la paz de lo que los alemanes lo habían sido en la guerra. Como base de una paz justa, Wilson había proyectado 14 artículos. Clemenceau, primer ministro francés, comentó con sarcasmo: Dios solo necesitó 10 mandamientos. Mientras los demás negociadores cercenaban sus artículos, Wilson se empecinó en el 14º, que requería de una Liga de Naciones que pudiera otorgar garantías mutuas de independencia política e integridad territorial, tanto a los grandes como a los pequeños estados. Pero una vez de regreso en su patria, Wilson sufrió un agotamiento nervioso y tuvo luego un colapso. Eso dejó a los Estados Unidos gobernados por un presidente enfermo y con un deterioro mental, lo cual hizo pensar a los norteamericanos que la paz que habían obtenido no era la paz de ellos.
Se volvieron cada vez más aislacionistas y le dieron la espalda a Europa, lo que tuvo un grave efecto en la balanza mundial del poder. En Ginebra, la nueva Liga de las Naciones se reunió en 1920. Allí la confusión de las democracias europeas resultó dolorosamente obvia. En la asamblea de la Liga, los altos ideales se trataban con realidades, brindándoles excusas a los ex aliados para evitar tomar decisiones difíciles y brindándoles excusas a sus enemigos para que aceptasen las condiciones. El acuerdo por la paz era a las claras demasiado duro para que los alemanes lo aceptaran y demasiado blando para mantenerlos quietos durante largo tiempo. Así que fue una época de nervios. Europa estaba intranquila. Su mapa se había alterado dramáticamente. Bajo la tensión de la guerra, 4 imperios se habían desmoronado. El imperio ruso en primer lugar. Luego el austríaco, el otomano y el alemán. Cuando los imperios se derrumbaron, el pueblo salió a las calles. Fue la oportunidad perfecta para una docena de nacionalidades, desde Albania hasta Finlandia, de combatir por la independencia nacional o la reunificación con sus hermanos. Estallaron guerras menores en toda Europa. Los griegos contra los turcos, los húngaros contra los rumanos, los polacos contra todos, y la mayor parte de los europeos del este y del centro también combatieron unos contra otros en guerras civiles. En Rusia, la más significativa de estas guerras ocurrió en 1917, cuando 2 exitosas revoluciones condujeron al poder a un pequeño bando de socialdemócratas, los comunistas bolcheviques, guiados por Vladimir Ilich Lenin. En 1917, los ejércitos de campesinos rusos se fueron desintegrando sobre el frente oriental, no pudiendo competir con la maquinaria estratégica alemana. Lenin y los bolcheviques compraron tiempo firmando la paz en la ciudad de Brest-Litovsk y cediendo grandes áreas de Rusia occidental a Alemania. Ganaron el apoyo popular optando por la paz a toda costa. Prometieron tierras a los campesinos y mejores condiciones a los trabajadores de las industrias. Esto les permitió terminar con varios años difíciles de guerra civil y guerra con el exterior, y así afirmarse en el poder. El bolchevismo en Rusia parecía el vástago ilegítimo de Karl Marx y de Iván el Terrible. Una de sus principales características era el profuso empleo de la burocracia y del terror en contra del pueblo. La policía secreta de Lenin, un importante elemento del régimen, asesinó 1000 veces más gente que la que había matado la policía del zar. Como dijo José Stalin, sucesor de Lenin, una sola muerte es una tragedia, 1 millón de muertes es una estadística. Bajo el régimen de Stalin, unos 10 millones de campesinos fueron torturados y asesinados entre los años 1920 y 1930, cuando Rusia procedió a colectivizar la agricultura y a prohibir las granjas familiares, operativo que también llevó al exilio a muchos millones más. Se ha dicho que la colectivización es el operativo más parecido a una guerra jamás producido por un Estado. Pero esta institucionalización del terror no afectó solamente a Rusia, comunista o no. Rusia forma parte de Europa, forma parte del sistema de potencia mundial. Y ahora que Rusia estaba gobernada por una banda hostil a Occidente, sus antiguos aliados, Inglaterra y Francia, no podrían poner a Rusia en contra de los alemanes. Y cuando otros hombres igualmente perturbadores llegaron al poder, primero en Italia y después en Alemania, las democracias se sintieron cada vez más solas. No podían permitirse tener más enemigos.
Observemos a Italia en primer lugar. Había sido aliada de Inglaterra y Francia en la guerra, pero fue la menos afortunada de las vencedoras. La guerra le dejó una herencia de desorden social, anarquía económica y amarga frustración. La solución del país fue combinar en una explosiva mezcla las dos mayores fuerzas dinámicas del siglo XIX, el nacionalismo y el socialismo. En 1922, Benito Mussolini, socialista y veterano de guerra, llegó al poder mediante la violencia y la intimidación. Adoptó el emblema de su movimiento, los fasces, que magistrados de la antigua Roma habían portado como emblema de su autoridad y de la unidad del Estado. Mussolini mejoró los ferrocarriles, creó una gran industria de aviación y desecó las marismas pontinas infestadas de mosquitos. Pero mucho de esto fue para aparentar. Ninguno de los verdaderos problemas del país desaparecieron. Sin embargo, comparado con la miseria de Rusia o la falta de energía de Occidente, la dictadura de Mussolini, llamada fascismo, parecía un éxito. Una de las personas a quien Mussolini impresionó llegaría a superarlo. Adolf Hitler, otro demagogo nacionalsocialista que subió al poder merced a la crisis. La Alemania de fines de la década del 20 y principios de la del 30 era una zona de desastre. Todos los países europeos finalizaron la Primera Guerra Mundial con su economía en jirones, pero Alemania estaba aún peor. La creciente inflación fue catastrófica. Los ahorristas perdieron cuanto tenían. La sólida clase media jamás se recuperó. Desde entonces, Alemania se llenó de gente que no tenía nada que perder. En 1932, en el peor momento de la Gran Depresión, el desempleo llegó al 43%. En esa época, los nazis eran el segundo partido en importancia del Reichstag, el Parlamento alemán, y los comunistas eran el tercero. Era natural que la gente joven y desesperada, o más bien la gente joven e idealista, muchos de ellos estudiantes, cifraran sus esperanzas en el encendido patriotismo del nazismo. El viejo orden había demostrado ser un fracaso con el desastre económico de la depresión, al igual que con la masacre de la Gran Guerra. Y los estudiantes no estaban solos. 3 años después de que los nazis tomaran el poder en 1933, Alemania fue la única potencia industrial virtualmente sin desempleo. No debe sorprendernos entonces que los alemanes se sintieran entusiasmados con Hitler y no hicieran demasiadas preguntas. Así que fueron los perdedores de la Primera Guerra Mundial quienes dominaron la política de la década del 20 y del 30, mientras que los vencedores no pudieron ni intimidarlos ni apaciguarlos, aunque intentaron, por supuesto, ambas cosas. Rusia estaba más allá de la valla. Los Estados Unidos continuaban felizmente aislacionistas. Inglaterra y Francia pasaban de las disputas a la indecisión y al apaciguamiento, que es cuando uno arroja a un amigo a los lobos, confiando en que los lobos se hayan hartado antes de que lo alcancen a uno. Inglaterra y Francia pasaron luego del apaciguamiento a la desesperación, en gran medida porque no podían decidir cuál sería la solución menos mala entre una serie de terribles soluciones. Es fácil culparlos al mirar hacia atrás. Yo lo hice, pero sus problemas eran grandes. Y el mayor fue que muchos de sus ciudadanos sintieron que tenían mucho que perder si balanceaban el barco, mientras que sus enemigos sentían que tenían mucho que ganar balanceándolo con más fuerza aún. Francia, recuerden, había perdido 16% de su población masculina y muchos más quedaron discapacitados.
En 1932 los franceses tenían más población con más de 60 años que cualquier otro país. Esto se vio reflejado en la tendencia conservadora y en el ansia desesperada de evitar un conflicto. En Inglaterra el desempleo y el desasosiego laboral eran endémicos. La clase trabajadora de la industria primeramente se encolerizó y luego se sintió humillada con el fracaso de su huelga general en 1926 y se hundieron aún más con la depresión. El Imperio Británico salió de la guerra con más grandeza que nunca, pero eso solo significaba que el sol nunca se ponía ante sus problemas. Nadie en la liberal Inglaterra podía decidir cuál iliberal podía permitirse el lujo de ser para mantener el poder sobre sus colonias. La élite intelectual del país, muy desilusionada de la guerra, combinaba ahora un rechazo del nacionalismo con el hedonismo. E.M. Foster, el novelista, dijo que si tuviera que elegir entre traicionar a su patria y traicionar a un amigo, esperaba tener agallas suficientes para traicionar a su patria. Así que era una época en la que el comunismo y el fascismo brindaron nuevos estandartes para inspirar y atraer a la gente. Y muchos de los mejores y más brillantes, como también los más bajos y superficiales, adoptaron estos estandartes entre guerra y guerra. Fatalmente, habría un choque entre los dictadores que sabían o creían saber lo que querían y las democracias liberales, agobiadas por la autocrítica y las dudas, y fue una competencia despareja. En marzo de 1933 se inauguró en Dachau, cerca de Múnich, el primer campo de concentración, 2 meses después de que Hitler tomara el poder. 3 meses después, el líder del Partido Laborista inglés, George Lansbury, declaró: "Yo cerraría todos los puestos de reclutamiento, daría licencia al ejército y a la fuerza aérea, aboliría todo el armamento de guerra y le diría al mundo: no hagan nada, lávense las manos". Pues bien, el mundo no estaba haciendo nada. Así que Alemania reconstruyó su ejército y los hombres de buena voluntad continuaron actuando imparcialmente entre el cuerpo de bomberos y el incendio. En España, el general Francisco Franco condujo a rebeldes de derecha contra un gobierno de izquierda legalmente electo en 1936. Los rebeldes recibieron ayuda de los alemanes y de los italianos. El gobierno español fue respaldado por Francia y Rusia. Pero la ayuda francesa fue muy poca, demasiado tardía, y los rusos estaban más interesados en ayudarse a sí mismos. Así que la ayuda fascista que recibió Franco demostró ser mucho más eficaz y más mortífera. En abril de 1937, la Fuerza Aérea Alemana le dio una mano bombardeando la ciudad de Guernica. El ataque aéreo dejó 1 millar de muertos y la ciudad en ruinas. Causó un profundo efecto en la diplomacia europea, ya que escenas de destrucción a tal escala reavivaban los temores europeos de un bombardeo en masa. Pablo Picasso inmortalizó el ataque aéreo en un cuadro que pintó para la Feria Mundial de 1937. Y el horror de Guernica agregó una nueva dimensión al temor general a la guerra, tornando a las democracias más renuentes a arriesgarse a algo semejante. Cuando Hitler volvió a ocupar ilegalmente las provincias renanas desmilitarizadas, cuando ilegalmente se anexó a Austria y marchó triunfante por las calles de Viena, el temor a la guerra convenció a los aliados de no intervenir. Después, en septiembre de 1938, Hitler se extralimitó más aún al exigir parte de Checoslovaquia. Movilizó a su ejército sobre la frontera checa. Neville Chamberlain, el primer ministro inglés, estaba consternado.
Qué horrible, grotesco e increíble es tener que estar aquí, cavando trincheras y probándonos máscaras antigás por una reyerta en un país lejano entre personas de quienes nada sabemos. Podrán imaginarse lo aliviado que se sintió Chamberlain cuando pudo impedir la guerra yendo a Múnich y llegando a un acuerdo con Hitler. En el proceso, colaboró en la rendición de las fronteras occidentales de Checoslovaquia, dejándola indefensa. A esto lo llamó paz con honor. Winston Churchill estuvo bastante atinado al decir en la Cámara de los Comunes que habían sufrido una derrota sin haber hecho la guerra. Y sin embargo, no obstante la agresión alemana e italiana, la mayor parte de los estadistas occidentales de la década del 30 insistían en tratar a los líderes fascistas no como despiadados rufianes indiferentes a la ley, sino como políticos tal como ellos. El secretario de Relaciones Exteriores inglés, Lord Halifax, comentó que el mundo habría sido un sitio mucho mejor y más fácil de gobernar si Herr Hitler y el señor Mussolini hubieran ido a Oxford. Lo mejor, al parecer, era fingir que así había sido. Pero los lobos son lobos, aunque uno quiera creer que son gallinas. Y el hambre de los lobos no se saciaría tan fácilmente como veremos en el próximo programa.